Vamos a analizar los proyectos de la reforma educacional con el presidente de la Mesa Ampliada de las Entidades Evangélicas, el pastor Emiliano Soto. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Soto. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿cuál es la representación que tienen ustedes como iglesia en el sector educacional? ¿Cuántos colegios tienen? ¿En qué sectores? Y si estos son o no confesionales. Bueno, buenas noches, Jimena. Mónica. Mónica. Todo bien. Sí. No te preocupes. Bueno, dentro del contexto de colegios evangélicos protestantes en Chile, son aproximadamente el 5% de la realidad total de colegios particulares subvencionados. Esto significa aproximadamente más de 200 colegios que declaran ser confesionales y aproximadamente una matrícula de más de 80.000 niños que son matriculados en colegios evangélicos. ¿Qué tipo de selección hacen ustedes de esos estudiantes, tanto si es en términos académicos como también en términos, por ejemplo, de las familias? ¿Es necesario que las familias tengan alguna creencia, se comprometan algo en específico? Sí, bueno, en realidad los colegios evangélicos definitivamente no hacen ningún tipo de discriminación, todo lo contrario, son colegios que están abiertos a toda la comunidad, entendiendo de que dentro del porcentaje inclusive de niños evangélicos normalmente, digamos, no supera el 20% de niños que son evangélicos y lógicamente ingresan a colegios con un modelo educativo protestante. Todo el resto es aceptado e integrado a la comunidad sin ningún problema. Por lo tanto, ahí con respecto a la selección del punto de vista del concepto religioso no se realiza. Ahora, dentro del contexto de poder hacer algún tipo de selección con respecto al conocimiento, son pruebas mínimas de conocimiento en el cual tienen, digamos, la posibilidad de acceder sin mayores problemas. Señor Soto, ¿ustedes tienen algunos colegios en donde se lucre? ¿Y cuál es la postura de las iglesias evangélicas respecto del lucro? ¿Es algo que les parece bien, mal, condenable o no? ¿Se debe reinvertir todo en un colegio o no? Definitivamente nosotros creemos que se debe colocar término al lucro y del tiempo del traslado de la LOCE a la LEGE hubo todo un proceso en el cual de los particulares evangélicos que tenían colegios han pasado a ser fundaciones sin fines de lucro y específicamente las entidades, las iglesias que tienen colegios desde un principio se han consolidado como fundaciones sin fines de lucro y de esta manera han estado lógicamente haciendo una labor dedicada a la educación y eso ha provocado que toda la reinversión pueda ser precisamente en el modelo educativo sin dar lugar al lucro. Así que a nosotros nos parece, del punto de vista como se está planteando esta reforma, colocando fin al lucro en este país, nos parece bastante acertada. Señor Soto, de estos 200 colegios que usted menciona, ¿hay algunos de ellos que cobren un copago a los apoderados? Y, sea cual sea la respuesta a esa pregunta, ¿están ustedes de acuerdo con que se elimine ese copago como lo está proponiendo el gobierno? Hay algunos colegios que sí, efectivamente, hacen en estos momentos un valor de copago para poder complementar algunas necesidades de los colegios, pero definitivamente nosotros pensamos que así como se está planteando esto de poder ir avanzando progresivamente en una eliminación del copago y aumentando de esta manera el Estado el aporte significativamente a mejorar el proceso educativo, nos parece que está bien planteado y que lógicamente va a ayudar mucho a que esto se ponga definitivamente fin al tema del copago, porque entendemos que el copago provoca una segregación, discriminación y lógicamente afecta hasta la calidad de la educación. Ahora usted dice, está de acuerdo con el fin del copago, la segregación y del lucro. ¿Está de acuerdo también con el orden en que se enviaron los proyectos? ¿Es de los que creen que esto apunta a la calidad y que era necesario hacerlo primero, o es de los que sostienen que primero habría que haber empezado por la educación pública? En realidad yo creo que, digamos, el legislador en este caso ha colocado estas tres líneas de acción: el fin al lucro, el fin al copago y el fin a la discriminación, el fin a la selección. Nos parece que de alguna manera igualmente apunta a la calidad sin ser precisamente el punto preciso o el objetivo más claro para mejorar la calidad, pero de todas maneras creemos que el hecho de tener un mayor aporte del Estado a la educación, lógicamente apunta a la educación. Esto de
tener una mejor selección de parte de todos los colegios, irá en beneficio de lo mismo. Si bien es cierto, no son elementos que aporten tan claramente y tan definitivamente a la calidad de la educación, entendiendo que existen otra diversidad de leyes que están dentro de este proceso de reforma que van a ir precisamente apuntando al aseguramiento de la calidad de la educación, y eso lógicamente va a dar un complemento a que esta reforma tenga un buen desarrollo. Señor Soto, a diferencia de lo que usted plantea, las máximas autoridades de la Iglesia Católica han planteado una serie de reparos a los proyectos que ha enviado el gobierno de esta reforma educacional. ¿A qué atribuye usted que la Iglesia Católica tenga tantos reparos a la reforma como se está planteando? Yo creo que dentro, tal vez, habían algunos prejuicios y algunas, lógicamente, pensamientos divergentes, tal vez por desinformación, esto de que el modelo educativo de los colegios confesionales podría ser afectado. Yo creo que eso quedó dilucidado por el ministro, entendiendo que la libertad de enseñanza está protegida, asegurada en la Constitución, y todos los modelos educativos que puedan existir son parte de la pluralidad de una sociedad diversa, y que en un momento dado se pensó que podría ser coartada de alguna manera. Lo que apuntó la Iglesia Católica en su momento fue precisamente esto de ser pasado de sostenedores a meros administradores, y esa es una preocupación también que lógicamente los colegios evangélicos se tienen, esto de definitivamente pasar de ser sostenedores a meros administradores, asumiendo el Estado una posición un poquito más vehemente, más fuerte en la administración. Es la preocupación que tenía la Iglesia Católica, nosotros también la tuvimos. Ahora, esto también se ha venido dilucidando y aclarando, porque de alguna manera nosotros estamos solicitando que de esa manera sea corregida, ya que de alguna manera se pierde fuertemente el hecho de poder tener el fortalecimiento al desarrollo del modelo educativo en alguna medida, pero entendemos que este principio de este proyecto de ley se va a ir clarificando y va a ir mejorando a través de las diferentes propuestas. Nosotros tuvimos una presentación en la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, donde hicimos los planteamientos y fueron definitivamente atendidos de alguna manera, sí. Cosa Soto, de que ya al menos la Comisión está en conocimiento. Para ir cerrando, ¿está de acuerdo con la forma en que ha actuado la Iglesia Católica planteando sus puntos de vista? ¿Tiene una visión positiva de lo que ha hecho o una visión más crítica? ¿Es o no desmedido el poder de influencia que tiene la Iglesia Católica en estos temas, desde su perspectiva? No, yo creo que definitivamente todos los actores en un país tenemos algo que decir con respecto a un tema determinado, y si la Iglesia Católica, tal vez por tener una mayor cantidad de colegios a nivel de país, hizo sus presentaciones, son válidas y lógicamente nos ayudan a corregir las presentaciones de esta reforma, donde nosotros también dentro, decía yo, tanto al ministro como a la comisión, le hicimos 6 observaciones que fueron puntuales y que fueron dilucidadas en su mayoría. Los otros creemos que también a medida que va desarrollándose el proyecto van a ser parte de la corrección que tiene que haber, y lógicamente los acuerdos internos que se puedan dar, porque todos queremos una mejor educación para Chile, una educación donde se termine el lucro, donde definitivamente no exista la selección de los colegios hacia los alumnos, porque hay que decirlo, hay colegios que definitivamente por credo, por condiciones sociales, culturales, definitivamente dejaban a muchos alumnos esperando, y lamentablemente eso, lógicamente, que hacía la Iglesia Católica, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por ser una iglesia, entiendo, o los colegios evangélicos tienen la posibilidad de incluir de mejor manera a gente de escasos recursos. Perfecto, Emiliano Soto, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias, Mónica y Daniel.